enero repunta el desempleo, diciembre ya platicábamos, había sido un muy mal diciembre para el tema del empleo. Entonces, bueno, pues enero repunta el desempleo y ahora sí que para acabarla, crece el empleo, pero el empleo de peor calidad o el que es mal pagado, deje usted lo mal pagado, el que no tiene beneficios, etcétera. Pedro Tello, qué gusto saludarte, muy buenos días. Luis, buenos días. Pues sí, siguen apareciendo los primeros signos vitales del comportamiento de la economía mexicana en este 2019, y por cuanto al mercado laboral se refiere, Luis Auditorio, podríamos decir 4 cosas a propósito de los primeros datos que se dieron a conocer el día de ayer. Primero, en el mes de enero, o arrancando el año, es evidente que hemos iniciado con una demanda por puestos de trabajo que supera considerablemente la oferta disponible de empleos en el mercado de trabajo mexicano. Segundo, a pesar de que en enero se crearon alrededor de 95,000 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra que, por cierto, es la segunda mejor cifra de empleos para un mes de enero en los últimos 10 años, pues a pesar de eso, Luis Auditorio, eso no fue suficiente para contener el aumento en la tasa de desocupación, que pasó del 3.4% en enero de 2018 a 3.6% en el primer mes del 2019. Tercero, es evidente que en una economía que arranca lento, desde luego que el desempleo va a aumentar, pero es importante averiguar en qué o a qué segmento de la población afecta más la tasa de desocupación. Y en el caso de enero, Luis Auditorio, resulta que el nivel de desempleo entre los hombres se mantuvo exactamente en el mismo nivel que reportó en enero del año anterior, 3.4% del total de la población de hombres que está trabajando, o en edad de trabajar, mejor aún. En cambio, la tasa de desocupación entre las mujeres escaló del 3.3 al 3.5% entre enero del 2018 y enero del 2019, lo que significa que el recorte de personal que se ha registrado en los últimos meses ha impactado particularmente a las mujeres que tienen edad de trabajar y que estaban ocupando algún puesto laboral, o a quienes, buscando por primera vez empleo, se encontraron con cerrazón en el mercado laboral. Y por último, no solamente ha crecido el desempleo entre las mujeres, sino que además el indicador que mide la calidad del empleo en México, o lo que algunos llaman el empleo en condiciones críticas, también escaló del 15% en enero del 2018 al 18% en enero del 2019. ¿A qué me refiero con este indicador de empleo de baja calidad? Bueno, pues se refiere a quienes trabajan menos de 35 horas a la semana, es decir, poco más de 4 días, por razones ajenas a su voluntad, y a quienes, incluso trabajando más de 35 horas semanales, obtienen ingresos mensuales equivalentes o inferiores o equivalentes, en el mejor de los casos, Luis Auditorio, a un salario mínimo. De modo pues que estamos frente a un mes de enero en el que aumenta el desempleo, se incrementa la desocupación femenil y sobre todo aumenta el empleo en condiciones francamente muy poco estimulantes para una economía como la mexicana. Tenemos pues un inicio de 2019 con un mercado de trabajo con menor oferta de puestos de trabajo que la demanda de empleos de hombres y mujeres que acuden al mercado laboral en busca de alguna oportunidad, Luis. A esto hay que sumarle, Pedro, más adelante también vamos a platicar a detalle y durante las siguientes emisiones, y esperemos que no dure tanto, pero pues parece que sí va a durar bastantito, el tema de los paros laborales y las huelgas laborales. Hoy en el Universal se cita pues 15 paros al menos que están activos en estos momentos. Tienes las maquiladoras allá en Tamaulipas, que empieza ya a extenderse a otras zonas del norte del país. Tienes además pues el asunto de las huelgas en las universidades. El movimiento 2032 pues que está creciendo con gran fuerza.
Tengo aquí el mapa en donde pues hay paros. Menciona aquí el Universal en Chihuahua, Michoacán, Querétaro, Baja California, Chiapas, San Luis, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y en Tabasco, en donde, bueno, pues puede haber ahí un asunto complicado. ¿Qué nos dices al respecto, Pedro? Esto también, pues, de por sí las cifras de empleo están mal y luego de ahí súmale un movimiento que si bien tiene que reivindicar derechos, al mismo tiempo, pues también es señalado de tener a intereses oscuros. ¿Qué nos dices? Evidentemente, fíjate que la famosa paz laboral que se mantuvo a lo largo del sexenio pasado no ha correspondido en el arranque de con una condición de clima laboral en las mismas condiciones. Estamos frente a un ascenso en los requerimientos y en las demandas de los trabajadores que se justifica por el retroceso en el poder adquisitivo de sus salarios. Yo creo que sí, pero también estamos frente a una condición, Luis, en la que las empresas, o la mayor parte de las empresas de nuestro país, creo que difícilmente estarán en condiciones de hacer frente a requerimientos de incremento salarial que vayan más allá de sus propias capacidades para mantener competitividad en el mercado nacional, pero además, en el caso de las universidades, la Metropolitana y el Colegio de Bachilleres, por señalar dos ejemplos, hablamos de instituciones educativas que dependen del presupuesto federal, que es austero, que se ha acotado y que implica para las escuelas de educación superior, tú recordarás en nuestro auditorio también, que el intento por recortar el presupuesto para la universidad y el Politécnico finalmente fue dieron en reversa para corregir, pero tengo la impresión de que en materia estrictamente laboral vamos a estar enfrentando un primer año marcado justamente por esto, por el impacto de la austeridad presupuestal sobre quienes dependen de los recursos gubernamentales, y dos, de aquellos movimientos laborales que yo espero que estén ajustados exclusivamente a la búsqueda de una mejoría laboral y no que respondan a una agenda política local o de algún legislador o de algún grupo de interés, Luis. Dime algo, Pedro. A ver, estamos hablando de estas huelgas, pero hay dos que me llaman la atención porque son emplazamientos. Y si estallaran, creo que la cosa sí podría cambiar o en una de esas convertirse en una espiral pues de mayores paros. Hoy hablamos de 15 que ya están en paros activos en todo el país, pero de eso hay que sumar dos emplazamientos que a mí me parecen sumamente importantes: Walmart y Teléfonos de México, Pedro. O sea, si estas dos estallaran, la cosa yo creo que sí va a tener una repercusión, ¿no? O sea, o en inversionistas o en tema de que esto puede convertirse también en un movimiento obrero muchísimo más fuerte, de trabajadores. ¿Qué opinión te merece estos dos en particular, Walmart y Teléfonos de México? Son dos empresas muy importantes, Luis. Walmart es la más importante cadena de ventas al consumidor final y Teléfonos de México sigue encabezando finalmente el sector de las telecomunicaciones. Si se presentara una huelga en ambos casos, que yo desearía que no ocurriera para que finalmente prevalezca el espíritu negociador que debe mediar entre trabajadores y empresarios, estaríamos frente a una situación en la que por primera vez empresas emblemáticas para la economía mexicana estarían marcando la pauta de desacuerdo entre obreros y trabajadores, lo que podría evidentemente contaminar la revisión del resto de los contratos colectivos que se tienen previstos para este mes de febrero o para el primer trimestre de este año, con el consecuente impacto negativo sobre costos de las empresas y yo diría el enrarecimiento del ambiente laboral en un país en el que la economía avanza lentamente y donde lo que hace falta precisamente son incentivos para invertir, producir, crecer y mantener finalmente las fuentes de trabajo, Luis. Gracias, Pedro. Muy buenos días. Pues te seguimos en Twitter. ¿Cuál es? Me encuentran en @Petello Villagrán. Gracias y buenos días a todos. Buenos días. Buen fin.